Ahora sí, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Empezamos ahora sí, yo espero que podamos tener un mejor tiempo. El mensaje de esta mañana tiene que ver con lo que sucedió en la pantalla fuera de la iglesia. Podamos nosotros todos pensar en que el coronavirus nos sacó de la iglesia, del templo, del edificio, y nos tiene en casa porque hay que estar en cuarentena y es correcto, es razonable y responsable hacerlo. Creo que debemos cumplir las responsabilidades con nuestras autoridades por obediencia. Y si usted tiene un alcohol en gel en su casa, pues úselo bien, como también su jabón y todo lo demás. Creo que hay mucha y demasiada ya información en el internet sobre cuidado, sobre prevención, sobre lavarse las manos, sobre no saludarse, sobre quedarse en casa y todo lo demás. Bueno, es tiempo entonces de que Dios también nos hable y nos dé su consejo para nosotros. Les compartía hace unos minutos una página de CT, es una página en California que habla acerca de la iglesia en Singapur, cómo ha tenido lecciones que tal vez nosotros deberíamos aprender. Les voy a dejar el link y que ustedes puedan también seguirla. Y sabe, 3 cosas que yo voy a resaltar de las 7 que menciona, que creo que se aplica a todo el mundo. El coronavirus nos enseñó de que la iglesia no es este templo, y otra vez vuelve a recordarnos que el edificio es un edificio, es un muro, es una pared, es una construcción. La iglesia somos nosotros y por tanto donde estemos deberíamos ser la iglesia y nunca sentirnos fuera. Por otro lado, el coronavirus nos enseñó lo vulnerable y lo frágil que es la sociedad, la humanidad, con un virus tan pequeño. Tan pequeño que nuestros ojos no lo pueden ver, tan pequeños que necesitamos aparatos técnicos y de la ciencia para poder verlo, y aún así no podemos contra él, y está haciendo estrago en la China, estrago en Italia y en todos los países del mundo. Así que creo que tomemos conciencia de la fragilidad de la vida, contando que un virus tan pequeño nos puede quitar la vida y nos puede quitar la salud, y nos puede quitar todo, como ahora no nos da la libertad que tenemos siempre. Pero en tercer lugar, tal vez nos enseña también que la familia y las cosas importantes habían tenido su valor más allá de lo que yo le pueda poner un precio. No se trata de oro, no se trata de joyas, no se trata de posesiones ni de carros. ¿De qué sirve el auto ahorita si no puedes salir? ¿De qué sirve tu dinero si tal vez ni lo puedes usar? La familia sí, puedes compartir con la familia, puedes estar en casa, y eso es mucho más importante que todo, y creo que esto nos enseña también eso. Pero muy aparte del coronavirus y todo eso, pensando en este título y este tema fuera de la iglesia, pensaba en un mensaje que yo prediqué hace 4 meses atrás, en el cual yo hacía alusión a una frase que dice fuera de contexto, pensando en nuestra situación cruceña boliviana respecto a lo que vivimos en octubre y noviembre con el paro de 21 días. Hoy nos vuelve otra vez la historia a demandar estar en casa y otra vez a poder tener una crisis, esta vez ya no política, sino una crisis de salud. Y mire, otra vez volvemos a pensar en las redes sociales, otra vez volvemos a los discursos religiosos, cristianos y de versículos por las redes sociales, y creo yo que otra vez volvemos a caer en un fuera de contexto, usando pasajes como Salmos, usando versículos de Deuteronomio, de Éxodo, de Levítico respecto a que no iba a tocar tu morada, una mala aplicación de los textos bíblicos, profetas mayores y menores con algunos versículos, y la gente realmente usa los versículos y la Biblia a conveniencia. Y cuando las cosas van mal, recién nos volvemos a acordar de Dios. Recuerdo que yo en el paro, los 21 días, prediqué en alguna rotonda y también les dije eso, ¿no? Esperaría que ahora, buscando a Dios, la sociedad boliviana pueda cambiar y pueda tener un rumbo más centrado en Dios y los valores cristianos. Sin embargo, acabó los 21 días, acabó todo el asunto de la lucha, supuestamente, que se tuvo con la democracia, y resulta que la gente volvió a lo mismo.
a dejar a Dios, volvió a estar otra vez en su misma vida, a centrarse en sí mismo, en el materialismo, y volvió al derroche de todo lo que el mundo te ofrece, porque llegó Carnaval e hicimos estrago. Así vive Santa Cruz, así vive el mundo, así vive la gente. Y ahora, cuando se trata de la Iglesia Católica, dice la Cuaresma, los 40 días, antes de llegar a Semana Santa, resulta que Dios nos pone por su soberanía y su control en una situación donde nosotros ahora somos los vulnerables con este virus tan pequeño, y a quedarse en casa obligatoriamente en una cuarentena. Cosas de la vida que ahora nos dice que querramos o no querramos, hay que estar en casa, querramos o no querramos, hay que cuidarse, querramos o no querramos, hay que abstenerse de hacer cosas ilícitas. Querramos o no querramos, deberíamos estar nosotros en sintonía con Dios y su palabra y con la familia. Y entonces creo, hermanos y iglesia, que deberíamos reflexionar profundamente en estos días allí de nuestra casa, porque no podemos ser uno más del montón. Estando fuera de la iglesia, del edificio del templo, quisiera pensar en 3 cosas. Y en esta mañana quisiera, permítanme un mensaje de 3 puntos y de a tres públicos diferentes. Número 1, yo quisiera hablarle a todos, a todo el mundo. Hoy, mire, nos da la oportunidad de que por las redes sociales este mensaje tal vez muchas personas van a escuchar. Quisiera decirle a todos, dejen de jugar con Dios, dejen de jugar a ser cristianos, dejen de jugar a buscar a Dios cuando nos conviene. El hombre y tu corazón está mal si sigues así con Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios que juega, no es con que se puede jugar, es un Dios justo, como también es un Dios de amor. Es un Dios que las cosas que ha hecho, la ha hecho bien siempre, y cuando Él selló todo lo que ha hecho, siempre se sella con un lo hizo bien, lo hace bien, porque es un Dios de excelencia. No podemos jugar con Dios, no podés jugar a ser un religioso cuando te conviene solamente, ni a los políticos, ni a las autoridades, a nadie. Creo que le está permitido seguir en esta línea de jugar a creyentes, jugar a creer, jugar a buscar a Dios cuando nos conviene. Busca a Dios ahora que hay tiempo para arrepentirte de corazón. Busca a Dios para realmente humillarte delante del Señor. Un versículo que se ha venido usando mucho es que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, tiene que ver con Crónicas, y allí yo dije que estaría bien usado ese versículo siempre en cuando la humillación sea de corazón, la humillación sea no por conveniencias personales, la humillación venga por un profundo arrepentimiento, un sincero arrepentimiento delante del Señor, y realmente buscar el rostro de Dios. El ejemplo de Nínive con Jonás creo que es el mejor ejemplo de una ciudad que se arrepintió, una ciudad que dejó su maldad, una ciudad que se doblegó y se humilló, y realmente eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres a Dios? Amigos, autoridades, realmente no lo hagan así. Dejen de jugar a algo que no son. Realmente muestren la cara de lo que son y no vivan un sincretismo, no vivan una búsqueda de Dios a su manera. Busquen a Dios a la manera de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos manda a buscarle a Él de corazón, nos manda a humillarnos delante del Señor, nos manda a poder confesar nuestros pecados, a poder realmente darnos cuenta de nuestra condición de pecadores y que necesitamos del Señor, porque ustedes y yo hoy, un virus nos ha dicho qué frágil que somos, y Dios cuán grande es y cuán frágil somos nosotros. Un virus nos hace estrago, y eso deberíamos decir realmente un reconocimiento y una búsqueda de Dios. En segundo lugar, y no menos importante, quisiera hablarle a todos, toda la iglesia, todos nosotros como iglesia, y a los cristianos, ya sea de esta iglesia o de cualquier parte del mundo. Qué pena que no estamos nosotros a la altura de la situación que nos demanda la historia. La historia ha tenido momentos muy difíciles, momentos duros de enfermedades también como esta. Martín Lutero lo tuvo, difícil momento también, complicados momentos en la historia,
donde se ha perdido vida, se ha perdido mucha gente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tenemos tantas cosas en la historia que hemos perdido mucha gente, pero la iglesia debería estar a la altura de lo que exige nuestra fe, y nuestra fe nos exige a nosotros realmente valorar lo que tenemos en cuanto al mandato bíblico. Y el mandato bíblico nos dice que nosotros deberíamos predicar a Cristo todo el tiempo. No aquí en la iglesia solamente, nos predicamos a nosotros todo el tiempo, entre nosotros hablamos de Cristo, entre nosotros compartimos la fe. Y yo quisiera llevarle a un pasaje bíblico relacionado con la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, el capítulo 2, usted recordará, está el inicio de la iglesia, se expande el evangelio con un grupo de gente que le temía a Dios, que honraba a Dios, que realmente hacía la obra del Señor, a tal punto que cuando llegamos al capítulo 4 dice que ya muchos se habían oído la palabra y muchos habían creído y muchos ya eran 5.000, porque se añadieron 5.000, al comienzo 3.000, luego 5.000. La iglesia estaba creciendo a tal punto que los líderes tuvieron que llamarlo a Pedro y a los demás apóstoles para poder darle un temor, un ultimátum, para decirle no sigan predicando, porque ellos habían llenado Jerusalén con el evangelio, a tal punto que le tenían miedo entonces de matarlo o de quitarlo y ponerlo en una cárcel, porque estos hombres no estaban bajo cuatro paredes. Yo he reflexionado mucho en estos días también, otra vez, pensando en una frase que yo venía diciendo: la iglesia no debe estar en cuatro paredes. La iglesia no debe tener muro. La iglesia no debería tener una jaula para encerrar a los cristianos y ahí mantener nuestra santidad. La iglesia debe estar afuera. Debe ser fuera de la iglesia, debe ser fuera de las cuatro paredes, fuera de los templos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo siendo sal, siendo luz. Deberíamos, siendo sal, estar allá para preservar la santidad, preservar la humanidad de mayor pecado por los valores y principios que tenemos. Siendo luz, llevando el evangelio de las buenas nuevas, no ocultándonos, sino siendo transparentes, mostrándonos al mundo de que verdaderamente tenemos un mensaje para dar. Hoy que usamos redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el YouTube y todo lo demás de las páginas de internet, deberíamos usarla para proclamar el evangelio. Pablo no tenía todas las herramientas que tenemos nosotros, Pedro no tenía, pero sin embargo llenaron Jerusalén. Si hay un chisme que hay que expandir, es el chisme del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, para que el mundo crea. Este hombre lo hizo a tal punto que le advirtieron y le dijeron que no siga predicando. Y el siguiente capítulo, el capítulo 5 del libro de Hechos, nos dice que en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Seguía creciendo, se seguía expandiendo el evangelio, porque la iglesia no estaba en un templo, no estaba allí encerrada. La iglesia estaba en casa, estaba en las comunidades, estaba en las calles, estaba con el vecino, estaba compartiendo su fe. Algo que hemos dejado, algo que nos hemos olvidado, algo que estamos fallando y otros lo están haciendo y nosotros nos estamos burlando. Y deberíamos realmente ser más críticos con nosotros mismos y decir: hay que hacer más, tenemos que hacer más, puedo hacer más. Dios te da oportunidades desde tu trabajo, tu estudio, tu lugar donde estés siempre, desde tu teléfono celular. Deja de compartir cosas que no edifican, cosas que no ayudan, y comparte a Cristo, comparte el evangelio, porque son las únicas nuevas, no solamente para decirnos que nos va a quitar la pobreza, o que te va a bendecir, o que te va a ir bien. No, hablemos de lo principal, la raíz de todo. Hablemos que nos va a quitar el pecado. Hablemos que es el único que nos puede curar, sanar, dar una nueva vida, una nueva identidad. Nos puede dar, nos puede levantar de la condición de muerte y nos puede pasar a vida, de pasar de oscuridad a pasar a la luz admirable, porque eso es posible en Cristo. Pedro lo hizo a tal punto que lo agarraron preso, convocaron a un concilio, lo agarraron allí y le dijeron esta pregunta en el versículo 28 del capítulo 5 de Hechos. Dice:
no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de la sangre de Cristo. Entonces Pedro respondió a los apóstoles que le dijeron esto, y él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia ha sufrido persecución, mucha. En el capítulo 8 vemos la persecución de la iglesia. En el capítulo 11 vemos la persecución de la iglesia, este mismo libro de Hechos, y vemos cómo las persecuciones llevó a que la iglesia salga y vaya más allá, vaya hasta lo último de la tierra. Entonces deberíamos nosotros pensar esto: ¿hoy es una persecución? No nos están prohibiendo nada. No nos están prohibiendo predicar el Evangelio. No nos están prohibiendo hablar de Cristo aquí en Bolivia. Y deberíamos nosotros entonces aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, aprovechar las circunstancias, aprovechar las redes sociales, aprovechar que tenemos la posibilidad de hablar y nada va a pasarnos. Otros hablaron y murieron por su fe. Nosotros no queremos morir. La verdad que pienso que mejor sería eso. Deberíamos realmente nosotros pensar que estamos fallando y deberíamos arrepentirnos y predicar el Evangelio. Pablo y Pedro son la mayor muestra de eso. Deberíamos nosotros hacerlo. Amigos, yo quiero de cierta forma hablarte para todos aquellos que nos escuchen y para que podamos compartir también con aquellos que tal vez hoy viven una vida más religiosa y piensan que la iglesia es este edificio, que tienen miedo de venir a una iglesia. Pues hoy no hay iglesia, pero Jesucristo está ahí. Hoy no hay iglesia como un edificio, pero está Dios ahí. Hoy no hay capillas, no hay misa, no hay ceremonias, no hay cultos, pero Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Jesucristo, el creador de todo lo que existe, porque dice Colosenses 1:16 que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y el Evangelio según San Juan nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Y ese es el Señor, el dueño de todo. Somos la iglesia de Cristo no por tener un nombre, un templo, una denominación. Somos la iglesia de Cristo porque Él nos compró por precio de sangre. Somos la iglesia de Cristo porque Él nos sacó y nos hizo de propiedad suya. Y por tanto, te comparto hoy lo que Pedro dijo y tal vez también a ti te puede servir. A este Dios, a este Cristo, dice Pedro en el capítulo 5, versículo 31, Dios le ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, la iglesia, Pedro y los demás apóstoles, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Somos testigos, y eso es lo que hacemos: predicar a Cristo, hablar del Evangelio, no de la religión, no de una iglesia en edificio, sino de una iglesia en todo el mundo, salvada, regenerada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amigos, qué tristeza ver al mundo como está hoy, pero qué mayor tristeza será seguir perdiendo vidas y se estén yendo a una eternidad y sin Dios. Qué tristeza es ver ahora a los ancianos morirse en un país como Italia. Muchos ancianos. Un país que es una potencia en el mundo, pero no puede hacer nada con un virus. Y eso nos muestra qué frágil que somos.
La vida es frágil, la vida es como una neblina, nos dice el salmista. La vida es solamente por que Dios la da, y Dios la da y Dios la quita también. Y este mundo necesita hoy reconocer una vez más que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es Jesús el Salvador, es Cristo el Mesías, es el Señor, es el que está sentado a la diestra del Padre, el único digno es Él. No es la iglesia, no son los pastores, no somos nosotros. Hoy estoy aquí desde la casa de la iglesia porque vivo acá y mire, para decirte que nosotros la verdad es que hemos fallado, no hemos cumplido nuestra tarea y quisiéramos pedir al mundo perdón realmente porque no hemos cumplido nuestra tarea como iglesia. Deberíamos hacer más, deberíamos predicar más a Cristo, deberíamos imitar otra vez a la iglesia primitiva y volver a las calles, porque esto llenaron literalmente, porque dijeron acá los mismos testigos de afuera, los del Sanedrín, los saduceos, los fariseos dijeron: ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Hemos llenado Santa Cruz? ¿De qué hemos llenado? De falsas promesas. Y aquí deja en evidencia a muchos que están haciendo una falsa doctrina. Han llenado de otras cosas iglesia, pero menos del Evangelio. Estamos preocupados por llenar nuestros templos, pero no estamos preocupados por llenar el cielo. Estamos preocupados por mostrar cuántos miembros tenemos, cuando los miembros no son nuestros. Fue Cristo quien murió, no fuimos nosotros. Estamos preocupados porque haya más ingreso económico. Estamos preocupados por que la gente viva mejor aquí y ahora. Pues, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Entonces, iglesia, mire, en conclusión, para acabar esta mañana, yo quisiera a los pastores y a las iglesias también dejar un desafío. Creo que debimos haber acelerado el proceso de usar mejor las redes sociales para poder expandir el Evangelio. Esto nos está obligando y nunca más será igual. Creo que deberíamos despegar para hacer una iglesia que también esté actualizada y esté innovando en esta generación. Porque no hemos quedado atrás, y quedarnos atrás significa no alcanzar a esta generación. Alcancemos esta generación también, la que nos tocó vivir hoy. Pastores, no nos cerremos a seguir haciendo solamente cultos y culto y culto y culto y culto en nuestros templos. Discipulemos en casa. Padres, discipulen, enseñémosle a los padres a discipular a sus hijos en su casa, a hacer una tarea responsable desde casa. Nosotros seamos parte de ese seguimiento, pero que los padres sean los que discipulen a sus hijos. Hoy tienen tiempo, miren, y no saben qué hacer algunos con su tiempo ahorita en casa. Ahorita están algunos esposos peleados porque no pasaban mucho tiempo en su casa. No sabían convivir, no habían sabido convivir en casa. Ahora hay que aprender a enseñarles otra vez a convivir en casa, porque eso fue el diseño divino, que los padres eduquen y críen en el temor del Señor a sus hijos, y deberíamos aprender nosotros. Y también, pastores, abramos nuestra mente a nuevas opciones de hacer ministerio, y no solamente quedémonos con lo mismo que nos enseñaron. Y no hablo de la doctrina, porque la doctrina no se negocia y no se cambia. Hablo de la forma y la manera, y puede haber otra forma y otra manera de llegar. Los métodos, siempre y cuando no vayan en contra de la doctrina, se deben usar, y no hay ningún método que pueda ser el que dé crecimiento, porque no se trata de crecimiento, se trata de darle a Dios la honra y la gloria. Por eso, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres?, decía Pedro. Pues a Dios siempre, hermano. Siga obedeciendo a Dios, sigamos obedeciendo al Señor.
Iglesia, dejemos de ser religiosos. Mire ahora, y necesitaremos que realmente volvamos a nuestro primer amor, volvamos a amar lo que Dios ama. Y de donde estemos, no necesita estar aquí en la iglesia, no necesita estar con el pastor, no necesita estar con alguien más para poder leer su Biblia, para poder orar. Clamemos por el mundo perdido hoy en día, más que nunca. Oremos para que Dios ayude esta situación y pueda realmente sacarnos adelante. Dios puede, es el que lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Creemos en ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreo. Entonces no deberíamos desmayar, no deberíamos caer en el pánico, deberíamos tener una fe sólida, una fe en el Señor y sus promesas, una fe certera, porque no la tenemos solamente por conveniencia, sino constante y permanente. Las circunstancias cambian, pero mi fe en Dios no debe cambiar. Te animo y te desafío a eso. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Espero que tú en casa puedas ser alguien que ahora aproveche su tiempo para hacer cosas también para tu propia edificación y vida. Para usar el teléfono celular, tu computadora o los medios tecnológicos, pero para compartir la fe del Evangelio. Música sana, predicaciones saludables, testimonio, artículos escritos que desafían realmente. Palabra del Señor en su contexto. Estudie la palabra. No comparta por compartir, no sea uno más del mundo. Comparta algo que analice usted por la palabra del Señor, que realmente es saludable. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por esta mañana al Señor. Perdón por el tiempo y la demora en esta. Esperamos en la noche tener un mejor tiempo y una mejor grabación también de esta transmisión en vivo. Saludo a la iglesia y saludo a todos. Dios les bendiga en casa, Dios bendiga a Bolivia, Dios bendiga a todos nosotros. Muchas gracias.